Muy bien, ahora sí. Vamos a continuar entonces con la clase de métodos de diseño directo y habíamos visto en la clase anterior que el método de diseño directo tiene 5 pasos fundamentales, de los cuales habíamos estudiado el paso 1 y el paso 2. ¿Verdad? Y si usted puede seguir. A ver, alguien tiene ahí encendido un ruido ahí que está provocando mucho ruido. Ok, a ver, entonces, hagamos una recapitulación para que podamos estudiar hoy hasta el número 4. Hasta el número 4. Observen, en la clase anterior estudiamos 1 y 2, hoy nos toca estudiar 3 y 4, y la próxima semana vamos a hacer aplicaciones. Y entonces, ahí en esas aplicaciones vamos a estudiar también el paso 5, que se llama diseño por flexión y revisión por cortante. Pero en la clase de hoy vamos a estudiar puntos 3 y 4 para que dejemos terminado toda la parte de coeficientes de momento utilizando tablas en este método de diseño directo. ¿Ok? Entonces voy a hacer algunas recapitulaciones importantes. Para que ustedes nos ubiquemos nuevamente. Voy a darle Admit All para todos los muchachos que se están integrando en este momento. Estoy viendo a Kevin Alemán, Diana, Yesenia, Luis, Carla. Ok, ahí le estoy dando Admit All. Ok, entonces, a ver, recapitulo entonces y dijimos que el primer paso de este método de diseño directo es determinar el momento estático mayorado total, M sub 0. El momento estático mayorado total M sub 0 se calcula con esta fórmula: Q sub U por L sub 2 por Ln al cuadrado dividido entre 8, donde Q sub U es 1.2 por la carga muerta más 1.6 por la carga viva. Lo que nosotros conocemos normalmente como omega sub U, ¿verdad? En este método de diseño directo, la notación que se utiliza es Q sub U. Ok, está bien. Entonces, el primer paso es ese, M sub 0. Recuerdo aquí nada más, entonces, cuál es L1 y cuál es L2. Supongamos entonces que estoy trabajando en la dirección este-oeste, que es en la dirección de esta flecha. En la dirección de esta flecha estoy en la dirección este-oeste. En cambio, en la dirección vertical estaría en la dirección norte-sur. El problema es que uno no puede decir dirección vertical, ¿verdad? Uno no puede decir eso, dirección vertical, porque aquí lo que estoy viendo es una vista en planta. Entonces, la vista en planta no tiene dirección vertical, lo que tiene es dirección XY, ¿verdad? O dirección horizontal, o en la dirección norte-sur, ¿verdad? Ok. Entonces, si estoy calculando momentos en esta dirección de la flecha, entonces significa que toda dimensión que vaya en esa misma dirección se llama L sub 1. Y la dirección que es perpendicular, o la longitud que es perpendicular a L1 se llama L2. ¿Okay? Eso es importante porque hoy vamos a ver cómo se divide la losa en franjas, y ahí es relevante L1 y L2. Ok. Luego, en el paso 2, dije entonces, paso 1 es calcular M sub 0, que es el momento estático mayorado total. Ese es M sub 0. Ok. Y el paso 2 es hacer una distribución, longitudinal del momento M sub 0. Y esa distribución se hace en momentos positivos y negativos. Ok, aquí está. Entonces dijimos, para un claro interior, siempre para un claro interior, se utilizan los coeficientes 0.65 para el momento negativo y 0.35 para el momento positivo. Siempre en un claro interior. Ojo, fíjense, eso es importantísimo. A ver, este es un claro interior y este es un claro exterior, porque aquí ya estoy en el borde de la losa. ¿Ok? Entonces, en claro interior siempre los coeficientes de momento son, para el momento negativo, 0.65 de M0, para este momento negativo interior, y para este otro momento negativo interior también 0.65 por M0. En cambio, para este momento positivo, aquí está, este momento positivo, el coeficiente que se utiliza es 0.35 por M sub 0. ¿Ok?
Entonces, estos son momentos negativos interiores. Aquí está este momento negativo interior, este es otro momento negativo interior y este es momento positivo. Ok. En cambio, para un claro extremo, los coeficientes no son fijos. Observen que para un claro interior como este, los coeficientes son fijos y son 0.35 para el momento positivo y 0.65 para ambos momentos negativos. Lo que es la Biblia, que hay dos clases de bautismo. Está lo que es el bautismo en agua y está lo que es el bautismo del Espíritu Santo. A ver, por favor, alguien tiene ahí algo. Me está hablando del bautismo en las aguas y me está hablando del bautismo en el Espíritu David, Santo. Y ahí es David Espinal. David Espinal. David Espinal. Va el micrófono. Apagar, por favor, ahí un micrófono porque hay un problema ahí, se está metiendo ahí un ruido. Cada cosa en su momento, ¿verdad? Ok. Muy bien. A ver, entonces, repito, pues, para un claro interior, entonces los coeficientes de momento son fijos y son 0.65 para los dos momentos negativos interiores y 0.35 para el momento positivo. En cambio, para un claro exterior, como es el caso entre los ejes A y B, entonces dijimos que los coeficientes dependen del grado de restricción que tiene la losa al estar apoyada sobre la columna en el extremo o con viga de borde. Entonces, los coeficientes dependen del grado de restricción de la losa y el apoyo que está en el extremo. Y así entonces existen diversos coeficientes de momento según ese grado de restricción. Y aquí están los diversos tipos de coeficientes que podemos tener en un claro extremo. Aquí está, vano final. ¿Ok? Muy bien. Y aquí están representados en un gráfico de diagrama de momento. Observen que para el claro interior, que es este, los coeficientes siempre son los mismos. Miren, 0.65 en los momentos negativos interiores, 0.65 en este otro momento negativo interior y 0.35 en todos los casos. 0.35 por M0 en todos los casos cuando el claro es interior. En cambio, cuando el claro es exterior, como en este caso, entonces los coeficientes varían. Miren, 0.75 para este momento negativo exterior. Este momento negativo es interior también, muchachos. Miren, este momento es negativo interior. En cambio, este es un momento negativo exterior. ¿Ok? Distingamos eso porque es importante para lo que vamos a ver a continuación. Este momento aquí, para este claro exterior, es un momento negativo interior. Y este es un momento negativo exterior. Entonces, fíjense que los coeficientes de momento son distintos. 0.75, 0.65, 0.70, 0.70, 0.70. ¿Ok? Y los coeficientes de momento, para momento negativo exterior, aquí tengo 0, 0.65, 0.16, 0.30, 0.26. ¿Y por qué varían? Porque el grado de restricción que tiene la losa en este apoyo varía también. Entonces, en dependencia del grado de restricción, así es el coeficiente de momento. Incluso los momentos positivos, miren, 0.63, 0.35, 0.57, 0.50 y 0.52. Varía. En cambio, en claro interior, el 0.35 siempre es el mismo. ¿Okay? Eso quiero que observen. Muy bien. Entonces ahora vamos al paso 3 y el paso 3 es hacer una distribución transversal. Observen la diferencia. En el paso 2 se llama distribución longitudinal de M0, ¿ok? En momentos positivos y negativos. Ahora, el paso 3 se llama distribución transversal de los momentos positivos y negativos en franja de columna y franja central. ¿Ok? Entonces ahora me voy al paso 3. El paso 3 se llama distribución transversal. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a distribuir los momentos que acabo de calcular en el paso anterior, los voy a distribuir en franjas de columna y franja central. Para eso necesito definir qué cosa es una franja de columna y qué es una franja central. ¿Okay? A ver. Entonces, volvemos a ver una vista en planta de una losa
esta es una losa, esta es una losa, esta es una losa perimetralmente apoyada, ahora una losa con gran rigidez. A ver, consideremos este eje de columna. Miren, a ver, consideremos este eje de columna. Entonces, este eje de columna, voy a tomar eje central del tablero adyacente y voy a tomar eje central del otro tablero adyacente. Entonces significa que estos dos ejes, este eje y este eje, tienen un ancho que se llama L2, ¿ah? Porque estoy trabajando en la dirección XY, ¿ok? Entonces esa dirección es L2. Entonces, en cambio, en la dirección en que estoy trabajando, ahí estoy viendo L1, ¿ok? L1. Entonces, este es el eje de columna. Asociado al eje de columna existe algo que se llama franja de columna. ¿Ok? Franja de columna. Entonces, del L2, que es el ancho total de la franja, L2 es el ancho total de la franja, va a haber una distancia aquí, miren, una distancia que es, observen aquí, este acotado dice 0.25 de L2, y esta distancia también es 0.25 de L2. Entonces, esta franja de columna tiene un ancho de 0.50 por L2. ¿Verdad? Entonces, si este es 0.25 de L2 y este también es 0.25 de L2, entonces el ancho total de la franja de columna es 0.50 por L2. Ok, y aquí lo que sobre, que este pedazo es una media franja central y este pedazo es una media franja central también. ¿Ok? Entonces ahí tenemos el concepto de franja de columna, pues. La franja de columna está asociada al eje de columna. Ok, ahí está. Eso, comencemos por ahí entonces. Ahora voy a ver un corte AA. Miren este corte AA. Entonces, ¿qué es lo que miro en ese corte AA? En el corte AA, esto es lo que miro. Aquí está la franja de columna, miren. La franja de columna está sobre el eje de las columnas. Eso es franja de columna. Esta es una media franja central y esta es una media franja central. Ahí está. Entonces, aquí la franja de columna mide, ¿cuánto es el ancho de la franja de columna? L2 sobre 2. Toda la franja total es L2. La franja total es L2. Aquí está, volvamos a ver en planta. Aquí está, L2 es el ancho de la franja total. ¿Ok? Pero solamente el ancho de la franja de columna es un medio de L2. Aquí está, un medio de L2. Este pedazo que es media franja central es un cuarto de L2 y este es otro cuarto de L2. ¿Ok? Ahí está. Igual si el tablero es de borde, entonces si el tablero es de borde, aquí está la media franja de columna y tengo una media franja central. ¿Okay? Ahí está. Entonces esa es la definición de franja de columna y franja central. Aquí está otro gráfico que lo pueden encontrar en McCormack. Entonces este gráfico, aquí está, mire, aquí están las columnas. Entonces asociado al eje de columna, hay una franja de columna. Aquí está strip, significa franja de columna. Aquí hay otra franja de columna, ¿ok? Aquí está el ancho, mire, 0.25 por L1 o 0.25 por L2, el que sea más pequeño. ¿Ah? O es 0.25 L1 o es 0.25 L2, el que sea más pequeño. Entonces, este ancho es el ancho de la franja de columna y lo que sobre aquí en medio es la franja central. ¿Ah? Strip es franja middle central. Ahí está. Estoy calculando en esta dirección, observen, en la dirección XY, en la dirección, sí, en la dirección XY, este-oeste, pues, en la dirección este-oeste. Entonces, ahí estoy en la dirección L1. Y perpendicular a la dirección L1 está la dirección L2. Ok. Entonces, ¿cómo se distribuyen los momentos? Pues estamos hablando de que hay que hacer una distribución transversal. Entonces, la tabla 8.10.5.1 sirve para distribuir el momento negativo interior en una franja de columna. Observen que, a ver, otra vez, esta tabla 8.10.5.1
Se llama fracción del momento negativo interior en una franja de columna. ¿Qué es lo que voy a hacer con esta tabla? Observen, fracción del momento negativo interior que se asigna a una franja de columna. O sea, lo que voy a hacer es, la tabla 8.10.5.1 que acabo de ver es para distribuir este momento negativo interior, este que está aquí, ¿ok? Para distribuir el momento negativo interior en franja de columna, ¿ok? Entonces ahí está, fracción del momento negativo interior que le voy a asignar a una franja de columna. ¿Cómo se interpreta esta tabla? A ver, con lo que dice lo siguiente. Si alfa F1 por L2 entre L1 es 0, ¿cuándo alfa F1 por L2 entre L1 es 0? ¿Cuándo es 0? La única forma de que esto sea 0 es que alfa sea 0. ¿Okay? Y recuerden que la definición de alfa es inercia de la viga entre inercia de la losa. ¿Ok? Entonces, para que ese alfa sea 0, necesariamente debe ser cierto que la inercia de la viga es 0. Y para que la inercia de la viga sea 0, no debe existir viga. ¿Verdad? Eso es. Entonces significa que este es el caso cuando una losa no tiene vigas intermedias, no tiene viga en los paneles. Entonces, si ese es el caso, pues si alfa F1 por L2 entre L1 es 0 y además la relación L2 sobre L1 es 0.5, esto significa que 75% del momento negativo interior lo voy a asignar a franja de columna. Así se interpreta este punto 75. ¿Okay? Este punto 75, ¿cómo se interpreta? Si alfa F1 por L2 entre L1 es 0 y además la relación L2 entre L1 es 1, es decir, un panel cuadrado, entonces significa que 75% del momento negativo interior se lo voy a asignar a una franja de columna. ¿Cuánto le voy a asignar a la franja central? Entonces, si el 75% se lo asigno a la franja de columna, significa que 25% se lo tengo que asignar a la franja central. ¿Ok? Es decir, lo que sobra del 100%. Muy bien. Ahora este otro caso. Si alfa F1 por L2 entre L1 es mayor o igual que 1, ¿cuál sería este caso? Para que esto sea mayor o igual que 1, debe existir alfa. ¿Verdad? Entonces, significa que ya estoy hablando de una losa que tiene vigas. ¿Ok? Si alfa F1 por L2 entre L1 es mayor o igual que 1 y además la relación L2 entre L1, la relación L2 entre L1 es 1, significa que 75% del momento negativo interior se lo voy a asignar a una franja de columna. El 25% restante se lo asigno a una franja central. Ok, entonces ahora la pregunta es, observen esta nota, debe interpolarse linealmente entre los valores dados. Exactamente la relación L2 entre L1 va a ser 0.5 o 1 o 2, no siempre. L2 entre L1 puede valer 0.8, por ejemplo, entonces está en medio o está entre 0.5 y 1. En esos casos se interpola linealmente usando esta misma tabla. Pero el ACI también brinda esta fórmula alternativa para no interpolar en la tabla. Entonces dice, porcentaje que le voy a asignar a porcentaje del momento negativo interior a franja de columna. Va a ser 75 más 30 multiplicado por esto, multiplicado por 1 menos L2 entre L1. ¿Ah? Entonces, esta es una fórmula que la puedo aplicar todo el tiempo para cualquier valor de L2 entre L1. Observen que, supongamos que L2 entre L1, supongamos que alfa F1 por L2 entre L1 valga 0. Valga 0. Si eso es cierto, este término es 0. Todito esto valdría 0. ¿Y cuánto sería el porcentaje? 75. Ahí está el porcentaje, ¿no? 0.75 para cualquier caso. Siempre que alfa
F1 por L2 entre L1 valga 0, el porcentaje vale lo mismo. 75% del momento negativo interior lo asigno a franja de columna. ¿Ok? Entonces, puedo utilizar esta tabla, 8, 10, 5, 1, o puedo utilizar esta fórmula alternativa, cualquiera de las dos. ¿Ok? Es más fácil utilizar esta fórmula. ¿Qué? Porque en esta fórmula solo voy a sustituir datos, nada más. Y sustituyo datos y ahí tengo el porcentaje del momento negativo interior que le voy a asignar a una franja de columna. ¿Ok? Así se interpreta eso. Muy bien. Ahora, otra tabla. Otra tabla. La tabla 8, 10, 5, 2. Quiero ver si estoy en el correcto. No me salté ninguna. Está bien. Ahora la tabla 8, 10, 5, 2. ¿Para qué sirve la tabla 8, 10, 5, 2? Sirve para calcular el porcentaje del momento negativo exterior que lo voy a asignar a una franja de columna. Miren, a ver, veamos la diferencia. La tabla 8, 10, 5, 1 me da el porcentaje del momento negativo interior que voy a asignar a una franja de columna. Momento negativo interior. Ahora la tabla 8, 10, 5, 2 me da el porcentaje del momento negativo exterior que voy a asignar a una franja de columna. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo voy a utilizar la tabla 8, 10, 5, 2? Cuando estoy trabajando con momentos negativos exteriores. Momentos negativos exteriores. ¿Cuál sería ese momento negativo exterior? A ver, aquí está. Este es momento negativo exterior. ¿Ok? Punto 30 por M0. Eso es un momento negativo exterior. Entonces, a ese momento, que es momento negativo exterior, le voy a aplicar los porcentajes que me resulten de esta tabla y ese porcentaje que resulta se lo voy a aplicar al momento negativo exterior y eso me va a dar el momento que le voy a asignar a la franja de columna. Así, esa es la interpretación. Repito esa interpretación para que la tengan anotada. A ver, esta tabla 8, 10, 5, 2 me da el porcentaje del momento negativo exterior que voy a aplicar a una franja de columna. ¿Ok? ¿Y de qué depende esa tabla? A ver, otra vez, alfa F1 por L2 entre L1. Está también L2 entre L1, pero aparece un nuevo parámetro que se llama beta T. Como ya estoy en el exterior, es decir, estoy trabajando en un claro exterior, en un claro exterior puede haber una viga de borde. ¿Ok? Entonces, si hay una viga de borde, o puede no haberla, que en este caso, miren, beta T vale 0. ¿Qué significa que beta T valga 0? Significa que no hay viga de borde. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ok? Entonces, pero si hay viga de borde en el claro exterior, entonces hay que calcular un parámetro beta T. ¿Ok? Y ese parámetro beta T se calcula de esta manera. Módulo de elasticidad del concreto de la viga por una constante de torsión, C se llama constante de torsión, sobre 2 veces el módulo de elasticidad del concreto de la losa por la inercia de la losa. Nuevamente, si el F'C del concreto de la viga y del concreto de la losa son los mismos, entonces se eliminan los módulos de elasticidad y entonces el parámetro beta T es la constante de torsión C entre 2 veces el momento de inercia de la losa. ¿Ok? Ya voy a ir a la constante de torsión. Primero necesito estudiar la tabla. Ok. Entonces, aquí están los porcentajes. 1 significa 100%, 0.75 significa 75%. Entonces, cada uno de estos numeritos que están en esta tabla se interpretan como porcentaje. ¿Qué es este 0.75? Me está diciendo que 75% del momento negativo exterior lo voy a asignar a una franja de columna. Eso significa ese 0.75. Este 1, ¿qué significa? Que el 100% del momento negativo exterior lo voy a asignar a una franja de columna. ¿Ok? Y así sucesivamente, así se interpreta cada numerito en esta tabla. ¿Ok? De forma alternativa, también tenemos
que esta tabla, en vez de esta tabla, podemos utilizar esta que está aquí. ¿Okay? Y esta fórmula, miren, 100 menos 10 por beta t más 12 por beta t por este par de paréntesis. Entonces, esta fórmula es equivalente a esta tabla. ¿Okay? Porque si L2 entre L1 es 0.8, entonces hay que interpolar en esta tabla. En cambio, si utilizo esta tabla, ahí voy directamente a introducir datos. ¿Okay? Y en esta fórmula, ahí está el beta t. ¿Okay? Okay. Explico entonces el beta t. Ya dije, el beta t es un parámetro que existe cuando hay viga de borde. ¿Ok? Y si hay viga de borde, recuerden que toda viga de borde está sometida a torsión. ¿Ok? Las vigas de borde están sometidas a torsión. Entonces, ¿cómo se calcula la constante de torsión? Aquí está, C. Se calcula con esta fórmula, que es la fórmula 81052B. C. Sumatoria 1 menos 0.63 por X sobre Y, por X al cubo, por Y sobre 3. A ver, ¿qué cosa es X y qué cosa es Y? ¿Qué cosa es X y qué cosa es Y? Tomen nota, tomen nota. X es la dimensión menor de un rectángulo de esa viga de borde. X es la dimensión menor de un rectángulo de esa viga de borde. Y Y es la dimensión mayor. Okay. Repito, X es la dimensión menor de un lado del rectángulo. ¿Ah? X es la dimensión menor de un lado del rectángulo. Y Y es la dimensión mayor del rectángulo. Lo explico mejor de forma gráfica para que ustedes entiendan ese concepto. A ver. Voy a ir a hacer una nueva, voy a compartir ahora esto. Deberían estar viendo esto. A ver si me confirman. Están viendo una viga de borde, un cálculo manual que dice cálculo de C. A ver, ¿están viendo eso? Sí, eso Sí, se ve. profesor. Estamos viendo Ok. Ok, explico entonces cómo se calcula la constante de torsión C para una viga de borde. Aquí estoy mostrando una viga de borde. Entonces, esa viga de borde la puedo descomponer de dos maneras. A ver, la viga de borde la puedo descomponer de dos maneras. Miren, puedo tener este rectángulo. Es decir, si yo continúo esto con una línea punteada aquí, entonces tengo dos rectángulos. Este rectángulo y este rectángulo. Aquí está, miren, aquí está. Continúe esta línea, entonces se definen dos rectángulos. Este y este. ¿Ok? Entonces lo que estoy diciendo es que de este rectángulo, la dimensión menor le voy a llamar X y la dimensión mayor le voy a llamar Y. Y de este otro rectángulo, la dimensión menor le voy a llamar X y la dimensión mayor le voy a llamar Y. Entonces, con esta distribución de rectángulos, voy a calcular el primer valor de la constante de torsión C sub 1. Y aplico esa fórmula. Miren, ahí está. Sumatoria de 1 menos 0.63 por X, donde X es la dimensión menor del rectángulo, entre Y, donde Y es la dimensión mayor del rectángulo, por X al cubo por Y sobre 3. Y como está un símbolo de sumatoria, entonces voy a aplicar la misma fórmula al otro rectángulo. Ese símbolo de sumatoria que está aquí me indica que voy a aplicar esa fórmula la voy a aplicar al primer rectángulo, más la misma fórmula aplicada al segundo rectángulo. Ok, eso me va a dar un valor de C sub 1. Pero esta viga de borde no solamente así la puedo descomponer en este rectángulo y en este otro. También puedo tirar una línea aquí y entonces me va a quedar un rectángulo aquí grande y otro rectángulo aquí, que es lo que dice aquí. Miren, aquí está. Esa es la segunda forma de dividir la viga de borde. Aquí está. Entonces, en este rectángulo, la dimensión menor es X, la dimensión mayor es Y. Y de este otro rectángulo, la dimensión menor es X y la dimensión mayor es Y. Ahí está. Y a esta viga de borde descompuesta de esa manera en esos dos rectángulos, le calculo otro C sub 2. ¿Ok? Otra constante de torsión.
Y para este caso, otra vez la misma fórmula, donde X es la dimensión menor del rectángulo y Y es la dimensión mayor del rectángulo. ¿Ok? Entonces voy a tener dos valores, C sub 1 y C sub 2, dos valores de la constante de torsión. ¿Cuál voy a utilizar? Entonces el ACI dice, use el valor mayor de ambas constantes de torsión, el que sea mayor, C sub 1 o C sub 2. ¿Ok? Usar el valor mayor. Ahí está. Entonces, esa es la forma en que se calcula la constante de torsión en una viga de borde. Recuerden, una viga de borde es una viga L, ¿verdad? Entonces, esa viga L se puede descomponer de dos maneras, en estos dos rectángulos, o en estos dos rectángulos, a cada distribución se le aplica la fórmula, eso me da C sub 1, aplico la misma fórmula y eso me da C sub 2, y al final, para introducir en la tabla, voy a utilizar el valor que sea mayor. Ok. Entonces, a ver, quiero saber, ¿estamos claros cómo se calcula la constante de torsión? Pregunta, ¿cómo se calcula la constante de torsión, muchachos? En cualquier viga de borde. Se fijaron entonces que lo que hice fue tomar esa L, esta es una L, y la descompuse de dos maneras. Esta es una primera manera en que la puedo descomponer. Esto lleva asociado un primer valor de la constante de torsión. La puedo descomponer de esta otra manera y eso lleva asociado otro cálculo de la constante de torsión. C sub 2 le voy a llamar. ¿Cuál de los dos voy a utilizar? El que sea mayor. ¿Ok? Muy bien. Entonces observen pues que este cálculo podría ser un poco engorroso estar haciendo todo este montón de cálculo, una sumatoria, son dos veces que voy a aplicar esta fórmula y otras dos veces que voy a aplicar esa misma fórmula, ¿verdad? Por eso recuerden que cuando vimos ayudas de diseño en la PCA, había algo que era para calcular constante de torsión. ¿Okay? Una de las ayudas de diseño de la PCA es para calcular constante de torsión. Y ahí podemos calcularlo de esta manera, la constante de torsión, o con ayuda de la guía de la PCA. ¿Okay? Muy bien. Entonces ahora, visto eso, pues ya me puedo regresar otra vez a compartir la pantalla anterior en el PowerPoint y regreso entonces a... Ahí está. Entonces, observen, aquí está el parámetro beta T. Beta T lleva la C incluida, que es la constante de torsión. ¿Cómo se calcula la C? De esta manera, pero como es una viga de borde, este C es el valor mayor de las dos constantes de torsión que surgieron. ¿Ok? Eso quiero claridad en eso. ¿Ah? Esa C es el valor mayor de las dos constantes de torsión que surgieron del cálculo anterior. Eso me da la constante de torsión C. ¿Okay? Entonces, de manera pues que si se cancelan los módulos de elasticidad, beta T es igual a la constante de torsión entre dos veces el momento de inercia de la losa. Eso es beta T. Y eso es lo que está incluido aquí en este beta T. ¿Ok? Entonces, ya sea que utilice esta tabla o que utilice esta fórmula alternativa, cualquiera de los dos me da entonces el porcentaje del momento negativo exterior que le voy a aplicar a la franja de columna. ¿Okay? Entonces, si el 75, supongamos que me dio 75% del momento negativo exterior lo aplico a franja de columna, significa que 25% se lo voy a aplicar a la franja central. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, observen pues, vuelvo, recapitulo, la tabla 8.10.5.1 me da el porcentaje del momento negativo interior que voy a aplicar a la franja de columna. El 8.10.5.2, la tabla 8.10.5.2 me da el porcentaje del momento negativo exterior que voy a aplicar a la franja de columna. Ok. Luego tengo la tabla 8.10.5.5 que ahora me da los porcentajes que voy a aplicar, los porcentajes del momento positivo que voy a aplicar a franja de columna. ¿Ve? Ahora esta tabla me da porcentaje del momento positivo que voy a aplicar en una franja de columna. ¿Ok? Ahí está la tabla con su fórmula
alternativa, equivalente. ¿Utilizo esta fórmula o utilizo la tabla? ¿Okay? Y ahora esta tabla me da la fracción del momento positivo MU en una franja de columna. Ahí está. Esa es la tabla 8.10.5.5. Y la tabla 8.10.5.7 me da la fracción de MU de una franja de columna que le voy a asignar a la viga. Observen, la franja de columna podría llevar viga también. A ver, vamos a ver ese caso. Voy con eso. Supongan esto. A ver, la franja de columna incluye una viga. Se fijan, aquí está, esta viga punteada es parte de la franja de columna. Significa que esta franja de columna lleva incluida una viga. ¿Ok? Entonces, la tabla 8.10.5.5, no, la 8.10.5.7.1 me dice, estos son los porcentajes de la franja, del momento en franja de columna que le voy a asignar a la viga. ¿Ok? Repito, la tabla 8.10.5.7.1 me da el porcentaje del momento de una franja de columna que le voy a asignar a la viga. ¿Cómo se interpreta esto? A ver, si alfa F1 por L2 entre L1 es mayor o igual que 1, entonces el coeficiente va a ser 85%. Significa que 85% del momento de franja de columna, 85% del momento en una franja de columna, se lo voy a asignar a la viga. Eso significa eso. ¿Ok? Ahí está. Y entonces 85% se lo voy a asignar a la viga, 85%. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces, estas cuatro tablas, 8.10.5.7.1, 8.10.5.5, 8.10.5.2, 8.10.5.1, forman el paso 3, que se llama distribución transversal, es decir, distribución en franja de columna y en franja central. ¿Ah? Ok, entonces regreso a los pasos. Ahí está. Entonces, miren, ahí están ya abarcados los cuatro. Miren, el paso 3 se llama distribución transversal, es decir, distribuir momentos positivos y negativos a franja de columna y franja central. El paso 4 se llama distribución de momentos de franjas de columna en losa y viga. Ahí está, que es la última tabla que expliqué. Distribución de momentos de franjas de columna en losa y en viga. Y aquí dice, este paso es solo para losas perimetralmente apoyadas. Ahí está, por eso mostré este gráfico, que es para una losa perimetralmente apoyada. Entonces, ¿qué porcentaje le voy a aplicar a la franja de columna? Y del porcentaje de franja de columna, ¿cuánto le voy a aplicar a la viga? ¿Okay? Ahí está. El último paso, muchachos, del método se llama diseño por flexión y revisión por cortante. Diseño por flexión. Observen que ya calculé todos los momentos y los momentos son los que necesito para calcular el acero. ¿Ok? Entonces, ya el diseño por flexión ya es un cálculo de acero, porque ya conozco los momentos. Entonces, ahora lo que voy a decir es, si ya conozco los momentos, entonces voy a calcular MU entre phi BD al cuadrado, recuerden, como una viga. Voy a calcular MU entre phi BD cuadrado. Voy a ir a la tabla correspondiente a encontrar el ρ. Y una vez encontrado el ρ, entonces ya tengo el acero, porque el acero es ρ por B por D. ¿Ok? El acero, el A sub S es ρ por B por D. Pero para encontrar ρ necesito los momentos. ¿Verdad? Por eso está el paso 1, 2, 3 y 4 para calcular todos los momentos. Una vez calculados los momentos, ya puedo comenzar a calcular el acero, ¿ok? Que se llama diseño por flexión. Y hago una revisión por cortante también. ¿Okay? Ahí está.
Entonces, muchachos, si se fijan, pues, diseñar una losa por el método de diseño directo significa aplicar 4 pasos, los primeros 4 pasos solo para calcular momentos, nada más. Y una vez calculados los momentos en franjas de columna, en franja central y en vigas, si las hay, ¿verdad? Que es el caso de losa perimetralmente apoyada, una vez que están calculados los momentos, se pasa a calcular el acero en este paso 5, que se llama diseño por flexión. ¿Ok? Ahí está. Por eso es que este método de diseño directo es un método que se basa en coeficientes de momento. ¿Ah? Entonces, todos estos porcentajes que dan las tablas son coeficientes de momento. ¿Cuánto le voy a aplicar? ¿Cuánto del M0 voy a aplicarlo para hacer la distribución longitudinal? Luego hago una distribución transversal en franjas de columna y franja central. Observen que la losa completa, a ver, esta losa completa está formada de franjas de columnas y franjas centrales. Miren, por ejemplo, L2. A ver, L2. Esta es la franja completa, el ancho de franja L2. Pero asociada a este eje de columna hay una franja de columna. ¿Ah? Aquí tiro la mitad de esta distancia y busco la mitad de esta otra distancia y ese es el ancho de la franja de columna. ¿Ok? Y en ese ancho de franja de columna voy a calcular un acero. En esta media franja central que queda aquí y en esta otra media franja central, ahí voy a calcular otro acero. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer en las dos direcciones. En las dos direcciones. Entonces, una vez que tenga calculado todos los coeficientes de momento, el siguiente paso, pues el último paso del método es calcular el acero de refuerzo. ¿Ok? Está bien, entonces eso que está ahí es lo que vamos a ver pues en la próxima clase. Vamos a ver aplicaciones de esto. Entonces, muchachos, a ver, esta presentación ya la tienen ustedes en la carpeta, ¿verdad? Es la misma de la clase anterior, no tiene fecha de hoy, es la misma de la clase anterior, del lunes pasado, ¿ok? Y entonces, el lunes pasado, no, el lunes es de este lunes, de esta semana, ¿ok? No, solamente que ahora la estoy terminando, la presentación, ¿ok? Entonces, ya la tienen ustedes en la carpeta, por favor, ir a estudiar eso, ¿verdad? Y en la próxima clase de lunes vamos a ver las aplicaciones, ¿ok? Ahí está, pues, muchachos. Preguntas, entonces, ahí, pues, antes de que cerremos. Disculpe, profesor, una consulta. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Katy Guerrero. Katy Guerrero. Dígame, Katy. Sí. ¿Es posible que en la franja de columna, además de tener la viga, que es concéntrica con las columnas, hayan vigas desplazadas sobre la misma franja? Usted dice este caso, Katy, ¿verdad? Katy me dijo. Sí. Ok, usted me dice aquí, por ejemplo, en esta franja de columna, Ajá. aquí está la viga, Sí. que está en el mismo eje de las columnas. Ok, entonces Columna, exacto. usted me dice, esta viga podría estar desplazada a una distancia. Esa es su pregunta, ¿verdad? Ajá, u otra viga No, que no esté como puede, de refuerzo. no puede estar desplazada, Katy, porque lo único que puede estar desplazado, recuerde, son las columnas. Las columnas pueden estar, esta columna, por ejemplo, puede estar desplazada aquí. ¿Ah? Ok, pero si usted puede tener esta viga y usted puede tener a la par otra viga, ¿verdad? Para reforzar la losa. Exactamente. Ok, entonces significa Exactamente. que en ese caso, entonces significa que esta viga y la otra viga de refuerzo formarían una única viga, Katy. ¿Ok? Y entonces los porcentajes que acabo de calcular se los voy a aplicar a la viga completa. Entonces, se lo voy a aplicar a la viga completa. Pero como yo ya tengo una viga, Katy, ¿verdad? La otra es de refuerzo, entonces yo calculo, por ejemplo, un porcentaje, un 30% del momento se lo voy a aplicar a esa viga.
suponiendo, pero la viga existente ya tiene un 15%, entonces a la viga de refuerzo le aplico el porcentaje restante, Katy. ¿Ok? Pero sí, efectivamente, pues, para responder a su pregunta, esta viga puede tener otra viga a la par, pero ella no puede estar desplazada. Lo que podemos colocarle es otra viga a la par para reforzar, pero la viga principal, que es esta, la que está sobre el eje de columna, tiene que estar sobre el eje de columna, Katy. ¿Ok? Ok, gracias. Eso. Muy bien, entonces recuerden, todos estos conceptos los pueden ir a estudiar en el McCormack, ahí está claramente, ¿verdad? Franja de columna, franja central, y sobre todo las tablas, ¿verdad? Entonces, antes de que hagamos el ejercicio de diseño, voy a explicar en otras tablas, ¿verdad? Para terminar de aclarar bien los porcentajes, ¿ok? Por ahí vamos a comenzar en la clase del próximo día, aclarando dudas, por favor. Entonces yo quiero que ustedes vayan a estudiar eso para que en la clase del lunes, ¿verdad? El lunes tenemos concreto nuevamente, ahí vamos a aclarar dudas sobre los porcentajes, ¿ok? Entonces, lo que no he puesto, muchachos, esta presentación ustedes ya la tienen en el Dropbox. Lo que no he puesto en el Dropbox, que lo voy a ir a hacer en este momento, es esto, cómo se calcula la constante de torsión. ¿Okay? Cómo se calcula la constante de torsión. Es una hojita nada más, ¿ok? Pero la voy a colocar en la carpeta Dropbox para que la tengan también, ¿ok? Entonces, bueno, a ver, espérenme, no hemos terminado, me hace falta Asistencia. la asistencia, me hace falta la asistencia. Ahora nos están controlando eso, muchachos, ¿ah? Me están controlando a mí y a ustedes también. Profesor, ¿y vamos a seguir aquí por Zoom? ¿O qué? Fíjese que yo le voy a decir todavía este fin de semana, voy a terminar de revisar algunos aspectos. Si no, mando el enlace para que nos veamos por Zoom. Pero de que nos vemos, ¿ok? Por Zoom o por el otro, o por la otra plataforma. ¿Ok? Mire, la UNI está como exigiendo que sea con la plataforma Moodle. ¿Verdad? ¿Sus otros profesores están utilizando la misma plataforma o utilizan Zoom? A ver, platíquenme eso. Utilizan la plataforma de la uni, pero es horrible. Siempre hay problemas con la plataforma. Como estamos aprendiendo, se cometen errores. Puede ser la cosa, pues. Pero, a ver, todos los otros profesores están utilizando la misma plataforma, Moodle. No todos. No, no todos. Algunos Algunos. no dan la clase por Teams, solo la graban y la suben, pero no usan el Teams. ¿Y la suben a dónde? A ver. La suben al EVA, o al Moodle, pues, la suben ahí, pero no usan el Teams, solo la suben al EVA. La suben a Leva. Ya, ok. O sea, no imparten la clase de forma sincrónica, pues, o sea, como lo que estamos haciendo ahorita. La graban ellos en cualquier momento. Si no lo hacen. Pero hagan cualquier No lo hacen en vivo. cosa. No lo hacen en vivo. La suben al EVA, correcto. Ok, estamos claros. No la hacen en vivo. Ok. Ahí está. Bueno, son diversas modalidades. No se sabe también si en las otras plataformas se puede grabar. Por ejemplo, en mi caso, aquí el internet es bastante inestable y durante solo la clase concreta se me cayó 4 veces el internet. Entonces yo me apoyo bastante con los videos que usted sube a YouTube. Entonces no sé si las otras plataformas podrá grabar y subirlo a YouTube. Es una gran herramienta los videos que usted sube. Sí, a ver, pero ese caso que me comentaban de los profesores que la graban no en vivo y la colocan, ¿qué es lo que colocan? ¿Un video colocan? Sí, el video. Pero la calidad que es mala. Ok, pero en ese video se mira el profesor que está explicando, ¿o no? Sí, correcto. En un recuadro pequeño se ve la cara del profesor. En mi caso, sí, las clases son en vivo, la verdad, son en la plataforma y después solamente se graban. Ok, en la misma plataforma se graba. Sí, hay un profesor que la puede subir a YouTube también. Ya, Y ahí mismo la graba y la sube a YouTube. Ya.
El problema de Microsoft Teams, profe, es que digamos que si tiene un mal internet, te saca de la clase y después cuesta entrar. El Microsoft Teams. Sí. Ya, ok. Bueno, ok. Vamos a evaluar esas alternativas, pues, ok. Entonces, mientras yo les voy a informar en el grupo de WhatsApp siempre cómo nos vamos a ver, ¿verdad? Si ustedes miran el enlace en Zoom, bueno, ese día nos vemos en Zoom, ¿verdad? Cuando ya estemos duchos ahí en esa otra plataforma, les diré, ok. Mientras tanto, estamos en Zoom, mientras no se diga lo contrario, muchachos. Oye. ¿Qué, profesor? Ok, Ok, va, profe. pues. Entonces nos vemos el lunes. Pues entonces, muchachos, recuerden este domingo, ¿verdad? Tenemos la entrega de la primera tarea y voy a ver si puedo este fin de semana ya colocar alguna tarea de concreto, ¿ok? El domingo se entrega tarea de sismo, sí, ¿verdad? Sí, es la de sismo, sí. Ah, ok. Ok, muchachos, ok. Buenas noches, pues, y nos vemos entonces el lunes. Buenas noches. Buenas noches.